Shalom, shalom. Antes de empezar, toda honra, gloria y alabanza sea dada a Yahweh, Bahasham Yahawashi, Bahasham Rajaha Kwadash. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra Molino. Y shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad con fin de edificar al electo. Yo soy la hermana Malaakia del campamento de la Gran Piedra de Molino, la iglesia que se encuentra en Des Moines, Iowa. Con otra lección, y esta lección es basada en una conversación, que tuve en el trabajo. Hago servicios, relacionados con el público, por decir, por no decir exactamente lo que hago, whatever. Pero, customer service, servicio a clientes, pues. Tengo que hablar con muchas diferentes personas, muchos de todo tipo de vida, de caminos, y, tengo un cliente que es un pastor, es un pastor de una iglesia aquí que es de buen tamaño, es grande, es conocida la iglesia, y él siempre quiere hablar conmigo y hablamos de ciertas cosas o me hace preguntas, y se queda sorprendido con lo que yo respondo, lo que yo digo. ¿Por qué? Porque le hablo directamente de las escrituras cuando sí hablamos, y todo sutilmente, ¿verdad? Con sazonado, con gracia, con sabiduría, como dice, no le estoy diciendo, nosotros somos los israelitas y que los edomitas y what the bam. No hay que decirle todo, pero ciertas cosas, como que lo hacen pensar. Y siempre me dice, man, yo te quiero en mi equipo, serías una parte, útil en nuestra iglesia, quién sabe qué, que tú puedes hacer, el ministerio de los jóvenes, esto que el otro, y estábamos platicando de ciertas cosas, y se contradijo, y lo que él dijo no alineaba con lo que estaba en las escrituras, obviamente, ¿verdad? Y otra cosa de lo que estábamos hablando, las cosas simples, man. Y esta gente está completamente perdida, perversa, y realmente no saben de Yahweh Bashem Yahushai, man. Iba a empezar con Isaías, pero voy a empezar con esto. Esto es el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Dice, procura con diligencia. No, vamos a agarrar la Reina Valera. Wow, están apalabrados diferentes. Entonces lo que voy a hacer, voy a leer la Reina Valera y luego voy a traducir directamente del inglés, del King James, al español, Segundo de Timoteo 2 y 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Yahweh aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dice que usa bien la palabra de la verdad. Ahora vamos a traducir esto directamente del inglés. Y dice, estudia, estudia para mostrarte aprobado a Yahweh, Bahasham Yahawashi, un trabajador que no necesita avergonzarse, dividiendo correctamente la palabra de la verdad. Y cuando estamos en el Espíritu y estamos haciendo las cosas directamente en verdad, ¿verdad? Como dice las Escrituras, no hay de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es verdad. Puede ser comprobado, demostrado, es la verdad, simplemente dicho y hecho. Pero cuando tratas de incorporar diferentes ideologías,
teologías, de diferentes religiones o creencias, estas diferentes falsas doctrinas que son mentiras, quedan huecos, quedan huecos y hoyos en el en el dicho evangelio de ellos o en el mensaje de ellos. Y cuando son enseñados y probados que esas cosas son falsas y lo que realmente dicen las escrituras, quedan avergonzados, ¿verdad? Y la palabra ahí en el hebreo para estudiar es la palabra spudazo, ¿verdad? En el griego spudazo, ¿ok? Que es apurarse, hacer apuro, dar diligencia. Dice, Salakia. Dice, what is going on? Wow, no me está queriendo demostrar la traducción. Aguántenme un segundo, hermanos Salakia. No sé por qué pasó eso, pero dice usa la velocidad, es decir, para hacer un esfuerzo, esforzarte, y en los estudios es un esfuerzo, ¿ok? Dice ser rápido o serio, haga de diligencia, ser diligente, adelante, esforzarse, trabajar o estudiar, ¿ok? Estar diligente en los estudios y esforzarnos en ellos, que es guiado por el Espíritu Santo, pero todavía tenemos que regresar, y es por eso que dice la Escritura que no odiemos el trabajo laboroso, porque a veces tienes que entrar al griego, al hebreo, a diferentes traducciones, entrar a la etimología, de las palabras, qué significan, qué realmente significan esas palabras, de dónde es la base de esa palabra, ir a diferentes comentarios de qué es lo que estaba pasando en esos tiempos, entrar en historia para entender la causa, cómo estaba el ambiente, todo lo que estaba pasando, para entender. Es como dice el apóstol Gabar, el apóstol Gabar dice, para entender el misterio tenemos que entender la historia. In order to know the mystery, you gotta know the history. Para entender el evangelio, para entender todo lo que está pasando, tenemos que entender también lo que pasó en el pasado, en la historia. Los gentiles, la gentificación, la Hellenization. Cuando se hicieron los gentiles bajo de los griegos, ¿qué pasó en el tiempo de los griegos? ¿Qué pasó antes de los griegos? El tiempo de los romanos, de las taxas, todo lo que estaba pasando con los diferentes falsos profetas y las diferentes gentes que se decían que ellos eran el Mesías, entendiendo también de los diferentes tipos de cristianos, porque tenías un grupo de seguidores que se llamaban cristianos porque ellos seguían a Serapis Christus, que era un dios falso, un dios pagano, todo tipo de cosas. Entonces es muy laboroso, es mucho estudio, mucho leer, mucho entrar en diferentes artículos, historia, para poder entender la integridad, pues, de lo que estamos haciendo. Y eso viene con tiempo y tiempo, vamos aprendiendo más, se da luz más cosas diferente información, esto que el otro, pero el punto es
de que estamos en ese espíritu y entramos en esas cosas, y por causa de eso, por medio del Espíritu Santo, es que no somos avergonzados. Ahora, refiriendo atrás a lo que estábamos hablando yo y este dicho pastor, que él es la cabeza de esa organización. Estábamos hablando del tiempo de los gentiles, y estábamos, no me acuerdo muy bien, pero algo que le había dicho, pues, después del cautiverio o del reino de los griegos, empezó el reino de los romanos. Y él dijo, entonces tú estás diciendo que los romanos vinieron después de los griegos. Y le dije, ya. Y dice, no. Dice, no, absolutamente no. Dice el tiempo de los griegos era después de los romanos. Y me quedé viéndolo como que, what the, ¿de qué está hablando este man? Y le dije, no, era después, Y me dijo, no, pues, y en su orgullo, y me dio risa porque él siempre decía, hey, tienes que tener cuidado de no ser orgulloso, de no, a crecer en el orgullo y que esto, porque es peligroso, pero él me dijo, pues cuando tú tengas ciertos años de teología y tu diploma en teología y de las iglesias que quién sabe qué, y tienes tu doctorado, que bla bla bla, entonces me puedes hablar. Y eso fue algo bien lleno de orgullo, de pump, y real era falta de respeto, como que, man, what the hell. Pero dije, ok, le dije, ok. Y me dio risa por dentro y inspiró esta lección, porque dije, man, tú no sabes nada, eres un tonto. Y para que, después de que él dijo eso, dije, ok, vas a ver. Y entré rápidamente, cuando era el tiempo del imperio, el imperio griego y el tiempo del imperio romano. Le dije, ¿ya ves? Y le dije, le expliqué, pues había israelitas en el tiempo del Mesías, que era durante el reino de los romanos, que estaban enamorados o todavía tenían esa filosofía o esas costumbres griegas. Les decían los Hellenes, esos gentiles. Entonces, ¿cómo es posible que había pasado eso si el reino griego todavía no ve? Pero demostrándote que esta gente son unos tontos, man. Y no importa los años que tengan estudiando teología, estudiando que esto, que el otro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está sobre ellos. Y nuestro Señor, cuando llamó esto es el libro de San Mateo capítulo 11 y versículo 25. Dice, en aquel tiempo respondió Yahawashi, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, los sabios conforme al mundo, los sabios que según ellos estaban estudiados, ¿verdad? Porque en este tiempo tenías a los judíos que crecieron en la ley y no sabían de las escrituras, esto que el otro, y ellos no podían entender, no podían comprender. Dice, entonces lo escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, porque te enseña que no es de nosotros. Como esa persona, así que yo estudié y que yo esto y que fui a la escuela, que yo tengo estos certificados y diplomas, y nosotros no tenemos nada de eso. Más bien, nosotros no somos nadie. Yahweh Bahashem Yahawashi puso su espíritu sobre nosotros para entender, abrió nuestros ojos, nuestros espíritus y nos dio esto. Ahora, si estudiamos, sí estudiamos, pero la razón que estudiamos es porque el espíritu está dentro de nosotros para estudiar. Como dice en el libro de Filipenses, porque es de Yahweh Bashem Yahawashi el poner en ti el querer y el hacer de su buena voluntad. Todo viene de Yahweh Bashem Yahawashi, man. Dice los niños
En el inglés dice babes, bebés. Y cuando tú entras a esa palabra es insignificante. Los insignificantes. Y así nos mira esta gente. Como locos, como cualquier persona. Este paisa, este nopal, o este, moreno. This nigga. Nos ven como gente común, como que si no fuéramos nadie ni nada. Que sí, no somos nadie ni nada, pero somos hijos de Yahweh Hashem Yahweh Shai. El Señor nos ha ungido y nos ha dado autoridad y posición por medio de su Espíritu Santo, ¿me? ¿Ok? Quiero agarrar esto. Este es el libro de Hechos capítulo 4 y versículo 13. Dice, entonces viendo el duendo de Pedro, vamos a agarrar el español moderno a ver qué dice. Dice, y viendo la valentía de Pedro y de Juan, ¿verdad? Porque andaban predicando. Dice, viendo la valentía de Pedro y de Juan y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban. Vamos a traducirlo igual que el otro precepto. Dice, y cuando vieron la audacia de Pedro y de Juan, ¿verdad? Porque venimos en ese espíritu, con autoridad, ¿verdad? Nosotros no estamos para, pues a ver tú qué piensas, o quizás, no, nosotros sabemos. Nosotros estamos asegurados y sabemos lo que es, man. No puede llegar una persona, pues quizás las otras naciones, estas diferentes naciones pueden obtener salvación, que porque, la gracia. No, mira, nosotros sabemos lo que es. Ahora, si hay israelitas esparcidos en esas naciones, sí. Pues quizás María sí fue una virgen y quizás, no tuvo una semilla física, la descendencia de David. No. Podemos demostrarte y nosotros sabemos. No hay que esto, que el otro, como dice la Escritura, para que no seamos movidos a cada viento de doctrina. Estamos establecidos. ¿Por qué? Porque hemos estudiado estas cosas y estamos seguros de lo que hemos aprendido y por cuáles los hemos aprendido, ¿no? ¿Ok? Entonces dice, y cuando vieron la audacia de Pedro y de Juan y percibieron que eran hombres ignorantes se maravillaron. El otro dijo hombres sin letras y indoctos. Querían decir que no eran estudiados. No venían de estos lugares prestinos de la escuela de los sacerdotes y estudiando la ley, que esto, que el otro. Eran hombres comunes, trabajadores, pescadores, hacían tiendas, venía de gente común, igual que nosotros hoy en día. La mayoría de nosotros no hemos ido al colegio, no hemos estudiado, en estas diferentes grandes, universidades o iglesias, doctrina y teología y que esto, que el otro. No, todo fue inspirado divinamente por Yahweh Hashem Yahweh Shai. Ahora dice, se maravillaron. ¿Por qué? Porque por la integridad, por la valentía de que ellos predicaban, demostraban la palabra, ¿verdad? Dice, y tomaron conocimiento o tomaron en cuenta que habían estado con Yahweh Shai. ¿Por qué? Porque no se podía negar, porque las cosas que ellos enseñaban, lo que ellos decían, era verdad y puro y con poder. Entonces, estos hombres tuvieron que haber estado con Yahweh Shai. Igual hoy en día, no se puede negar a aquellos hombres que están en el espíritu de Yahweh Hashem Yahweh Shai y aquellos que no. Ahora, esto es el libro de Isaías, capítulo 29 y versículo 9. Dice, quedad asombrados y maravillaos, cegaos y quedad ciegos, embriagados,
pero no con vino. Tambaleados, pero no con licor, ¿verdad? Sino con estas diferentes doctrinas, filosofías. Dice, porque Yahweh ha derramado sobre vosotros el espíritu letárgico, de sueño profundo. Dice, espíritu del letargo, ha cerrado vuestros ojos a los profetas, ha cubierto vuestras cabezas a los videntes. ¿Ok? Dice, toda la visión será como las palabras de un libro sellado, cuando lo dan al que sabe leer y le dicen, por favor, lee esto. Él dice, no puedo, porque está sellado. Y cuando dan el libro al que no sabe leer y le dicen, por favor, lee esto, él dice, no sé leer. Y en el inglés, o está palabrado diferente, dice, versículo 12, el libro es entregado al que no es aprendido, diciendo, lee esto, te ruego, y él dice, no soy erudito o estudiado. Dice pues el Señor Yahweh, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, escuchen bien, y con sus labios me honra, pero su corazón, su mente, está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha sido enseñado. ¿Ok? Y hay ciertos hombres. Hey, can you give me 1 minute? Sorry. Salaki, hermanos. Hay ciertos hombres que Yahweh Ba'ashem Yahushai les ha abierto los ojos, les ha dado el entendimiento, les ha dado de su espíritu. Hasta en el libro de Hechos, después de que el Señor vino, dice que sopló sobre ellos el viento del Espíritu Santo y abrió sus ojos para entender ciertas cosas. ¿Ok? Y Yahweh Ba'ashem Yahushai es el que abrió los sellos de esos libros, y al quien Él enseña, al que Él pone su espíritu sobre ellos, aquellos son los que saben, man. So, todo es de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Y Towara Yahweh Ba'ashem Yahushai por este entendimiento, man. So, algo breve, no lo quise ser muy largo. Toda honra, gloria y alabanza sea dada a Yahweh Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem HaKodesh. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos del Gran Piedra Monino. Hasta la próxima vez, Shalom. Y otro precepto, para terminar, Salakia. Esto es 2 de Corintios 4 y 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Yahweh y no de nosotros. So, de nuevo, Koholo Yahweh Ba'ashem Yahushai. Shalom.